Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en este día miércoles 12 de enero de 2022. Quiero darle la más cordial bienvenida a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Feliz año nuevo, por cierto. No, igual, Ernesto, feliz año y siempre a las órdenes para acompañarte en el programa. Bueno, no quisiera ser un poco repetitivo en cuanto a los temas que hemos tratado con las personas que nos antecedían, pero los diputadas, pero sin duda alguna esto se da en el contexto de una situación que es costumbre tratarlos por la forma en cómo se están manejando las cosas en el país, desde el estamento político, desde el estamento jurídico y también dentro de la política pública como tal. Hablamos de una fecha importante, hablamos de un acontecimiento que marca un hito en la historia militar de nuestro país, política, económica y social, que es ahí donde versan algunos elementos que son desde luego discutibles para algunos sectores como para otros no. Es decir, ¿por qué celebrar si no tenemos ni una verdad conocida de lo que fue el conflicto, ni mucho menos una justicia como tal? No digamos la parte de la reconstrucción de ese tejido social que se trazó a partir de la firma de los acuerdos de paz para sacar al país de los problemas de pobreza y otros aspectos que tenían. Es decir, no se le dio continuidad al tema del desarrollo económico como tal. Todos esos elementos están ahí, Eduardo, y sin duda alguna tú los conoces muy bien. Bueno, con el tema de los acuerdos de paz, yo creo que habría que contextualizar de que cada sector, cada persona vive esta fecha de diferente manera. O sea, no podemos estandarizar y pensar que todos tenemos que vivirla de una forma. O sea, no es lo mismo alguien que perdió a un familiar en la guerra, la va a vivir esta fecha de una manera diferente, a alguien que obviamente en ese momento pues estaba, tal vez ni había nacido o no tuvo ninguna pérdida. Digo esto, ¿por qué? Porque para cada persona puede significar cosas diferentes los acuerdos de paz, y eso creo que hay que tenerlo en mente. O sea, cada quien los va a conmemorar según su visión, según su vivencia. Eso creo que es importante decirlo. Pero más allá de lo que cada quien pueda pensar, si celebra o conmemora, que son cosas diferentes, pero lo que creo que hay que decir es que desde el punto de vista político, los acuerdos de paz fueron o nos permitieron como país transitar de un contexto donde se trataban de resolver las conflictividades sociales con las balas a pasar a la política. O sea, que la política fuera el mecanismo para resolver los problemas sociales. Esa, desde mi punto de vista, eso es lo que hay que conmemorar. Ok, y ahí está el punto de discusión para resolver los problemas sociales. Claro. Y es allí donde se dan las facultades argumentativas, como por ejemplo para destacar lo que sucedió el día de ayer, donde dijo qué es lo que vamos a celebrar. Es que ese es el punto. Se deroga ese decreto y se le da paso a la configuración de un concepto Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Es que aquí es donde, lo que yo decía, Ernesto, sí, hay diferentes sectores. Hay personas que conmemoran a las víctimas. Sí. ¿Sí? Obviamente eso es importante, conmemorar a las víctimas. Pero lo que creo yo que como país, junto con ese importante hecho de conmemorar a las víctimas, lo que debemos de reflexionar es que los acuerdos de paz nos permitieron irnos a la política, ¿sí? Para tratar de ahí de resolver los problemas del país. Y hasta ahí hay que dejar los acuerdos de paz. Eso te iba a decir. Hasta ahí hay que dejarlos. Porque desde ahí es donde viene la gran pregunta. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Entonces ahí es donde viene la otra parte, que hay que separarlo. O sea, los acuerdos de paz tenían dos objetivos fundamentales según el texto del mismo acuerdo. Terminar el conflicto armado y democratizar la sociedad salvadoreña. Desde mi punto de vista, la democratización se trató de dar por la vía de la política, de la inclusión política, para desde ahí satisfacer los derechos de la ciudadanía. Entonces, hasta ahí llegaban los acuerdos de paz. Para mí, ese era el punto final de los acuerdos. Abrir esta brecha para que los políticos, para que el salvadoreño o la salvadoreña pudiera desde la política tratar de cambiar la realidad. ¿Qué es lo que pasó? Una mala gestión política. Ahí es donde viene el punto. En esto, desde los acuerdos de paz, desde la firma, una mala gestión política que no logró resolver
los problemas del país. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Pensar que los acuerdos de paz iban a resolver el problema nacional es equivocado. Lo que sí debemos de pensar es que los acuerdos de paz habría la posibilidad para resolverlo por las vías pacíficas, por las vías institucionales. Eso es lo que tenemos que pensar. Te queda, mira, ¿qué piensas de este tuit que decía el presidente de la Asamblea Legislativa? ¿Verdad? Nunca más se va a venerar a asesinos del pueblo, nunca más se va a venerar a quienes pactaron esa impunidad, nunca más se va a acumular una paz inexistente que legó pobreza y dolor. O sea, que eso es lo que tú muy bien, digamos, redefines, ¿verdad? Sí, los acuerdos de paz tienen en su esencia el fin de un conflicto en la que hubo agravios de uno y de otro bando, ¿verdad? Pero marcó también el inicio de lo que hasta la fecha, te entiendo así, corrígeme, parece que se quedaron cortos. Claro, no, exactamente eso es lo que yo mencionaba. Pusieron fin al conflicto, abrieron paso a la política y la gestión que se hizo de esa política durante los 30 años es la que no ha logrado tener los resultados que se esperan. Eso es lo que ha pasado. ¿Por qué a tu criterio? Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Aquí hay intereses económicos, intereses políticos que estaban presentes en aquel momento y que no permitieron desarrollar un plan de nación y acabar con los problemas o mejorar el tema de los problemas nacionales. Muchos de los sectores que no permitieron en aquel momento resolver los problemas son los que están sentados a la par ahora del poder político. Son los mismos. Ahí están. Esos sectores de poder económico y político y hasta militares que están ahí son los que están impidiendo que esta cosa avance y son los que estaban en aquel momento. ¿Ya? Entonces, por eso es que no se ha resuelto. Por eso es que no se han resuelto los problemas de desigualdad, de exclusión, del problema económico, el problema social, de la delincuencia. No se ha resuelto. Porque hay, esa comparsa entre el poder político, el poder económico y otros poderes por ahí que están gobernando a su favor. Y eso es lo que estamos viendo este día, hasta esta fecha. Entonces, mientras no haya un cambio en ese sentido y se establezcan políticas públicas para atender los principales problemas del país, esto no va a avanzar y eso es lo que pasa. O sea, no hay políticas públicas porque comencemos a ver, por ejemplo, políticas públicas en materia de reparación del daño que ocasionó la guerra, para resarcir los daños de la guerra, tanto los económicos, morales y sociales, etc. No hay, por ejemplo. Y no creo que en este momento, tanto que dice el gobierno y Nuevas Ideas que están a favor de las víctimas, se vaya a establecer alguna ley de justicia transicional, de reparación del daño. ¿Qué piensas tú de reabrir el caso Jesuitas también entonces, bajo esa lógica de que, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De reconstruir la moral del pueblo, de un conflicto, de personas víctimas de un conflicto, o de trazar un nuevo, digamos, rumbo de país a partir de ese legado que entiendo tú reconoces en tu versión, como lo hacían tus antecesoras, que hablaban de que de tal manera de que si no hubiésemos firmado los acuerdos de paz, a lo mejor no estuviéramos tú y yo con esta misma, digamos, apertura, abordando temas neurálgicos de país. Claro, no estuviéramos aquí, no estuviera claro. Nuevas Ideas gobernando, o sea, no hubiera pasado nada de esto. Yo creo que en el tema jesuita, a mi juicio, la única voz autorizada para hablar con total propiedad son los mismos jesuitas. Claro. Sí, ayer por cierto, estuve hablando con el padre André Bolívar, ¿no? La voz autorizada. Y me dejó muy claro muchos aspectos relacionados con toda la polémica en la que entró, ¿verdad? Y yo creo que retomando algunas de las palabras que han dicho anteriormente la comunidad jesuita, ellos no buscan venganza con el tema de los autores intelectuales inmateriales de la masacre. Ellos lo que buscan es conocer la verdad, que se haga justicia y luego ellos pueden dar perdón, que ya lo han dicho, perdonar a quienes lo hicieron, porque la justicia lleva invíbito el perdón también, ¿ya? La venganza no lleva nada de eso. Entonces,
yo lo que lamento en este momento es que el tema lo esté instrumentalizando Nuevas Ideas políticamente. Ese es el punto. Hay una instrumentalización a tu Sí, criterio, es ¿no? que en el fondo lo que se puede buscar es que si prosigue el proceso penal, quien va a estar involucrado es Alfredo Cristiani. Y él es, digamos, como el punto de ataque por lo que significa para Arena. O sea, yo no aquí, antes de que vayan a decir, yo no quiero defender de ninguna manera ningún personaje, sino que yo lo que estoy diciendo es de que lastimosamente están utilizando políticamente el caso jesuita para afectar a un partido político y a una persona en particular. Eso es lo que estoy diciendo. Y con esto no quiero decir de que no tenga que enfrentar la justicia si así se determinara, ¿ya? Pero el punto es que lo están manipulando. O sea, el interés no es por las víctimas, no es por conocer la verdad, no es por la justicia, porque yo podría preguntar, ¿y por qué no permitieron el gobierno que entrara reabrir archivos? Los archivos? Pregunto. Aunque, bueno, se entregaron algunos, ¿no? Sí, pero eso es lo que quiso el gobierno. Lo hizo la administración también, si no me equivoco, corrígeme, la administración. Sánchez Serén también impidió Sánchez Serén, y también recuerdo que la administración del presidente Mauricio Funes. No, ¿Te recuerdas que Funes, que cuando se resguardaron en el... Cuando se resguardaron en pero el... era una orden de detención, si no me recuerdo. Pero estaba siempre relacionado con el tema, ¿o no? Sí. Claro que sí. Eran militares. Que se resguardaron. Con esto no quiero decir, solo estoy haciendo el recuerdo. No, es que el punto de es esto. No estoy en algún momento que a favor o en contra. También quiero hacer esa aclaración porque hoy está tan sensible la situación que... No, y el tema es de que si hay un real interés por las víctimas, pues tendría que ir acompañado de acciones que demuestren ese interés, pero del gobierno no hemos visto ningún interés. Y de Nuevas Ideas, lo que estamos viendo es una mezcla de ignorancia y de manipulación de la verdad, de la realidad, de los hechos. Eso es lo que estamos haciendo, viendo esa mezcla, porque por momentos hay comentarios tan tontos, pero que uno entiende que van en el sentido de tergiversar las cosas. Mira, y ponerlas a su voy a hacer una pausa cuando regresemos. Por cierto, también dos acontecimientos, lo que podría ser elevar la categoría de reconocer el conflicto, ahora con la derogación de este decreto, y ahora pasa a ser Día Nacional de las Víctimas del Conflicto. También una marcha de organizaciones. ¿Tú vas a marchar? Sí. ¿Sí? Vamos a hablar de eso un poco cuando regresemos. 7:33 minutos. 7:33. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Un análisis político sobre los acontecimientos que se han generado en las últimas horas, sobre todo relacionando el tema del 16 de enero. Vamos ahora a conversar, desde luego, sobre otro tema que tiene que ver paralelo a ello, Eduardo, y es precisamente esta convocatoria a marchar el 16 de enero. Sí, diferentes organizaciones han convocado el día domingo a realizar una manifestación pacífica, mostrando en primer lugar un respaldo a los acuerdos de paz, en la lógica pues de que es un hito importante, que hay que mantenerlo, una memoria histórica, no por los firmantes, sino que por lo que significó para el país, lo que significó para las víctimas y lo que puede seguir significando para la historia del país. Eso es, creo yo, que en primer lugar uno de los momentos o de los aspectos que convocan, o sea, la fecha del 16 de enero. Y luego también el componente de protestar contra el gobierno, ¿sí? Contra el autoritarismo del gobierno, contra las mentiras del gobierno y el partido Nuevas Ideas. Esa es, digamos, la lógica de la convocatoria. Y a tu criterio, este término de autoritarismo, me veo en la obligación un poco para tratarlo contigo, porque en iguales términos se los he hecho a representantes del gobierno, se los he hecho a diputados oficialistas, y ellos me dicen que autoritarismo o características del país no las tiene. Me ponen ejemplos, ¿no? Vimos recientemente a una persona de seudónimo Lady Drac, ¿sí? Colocar una pieza de correspondencia pidiendo en la Asamblea Legislativa de que no se
permita la reelección, también cárcel para quien promueva la reelección, tal y como lo establece actualmente la Constitución, y así sucesivamente ejemplos, ¿no? Es más, ¿qué piensan de la declaración que en su momento diera el Procurador de Derechos Humanos acá, este servidor, donde él dice, no sé si la tenemos, productor, para que podamos tener esa declaración, en la cual él dice de manera así en general de que en el país no hay un deterioro de la democracia? Con lo primero, Ernesto, sí. Yo podría decir que en este momento, porque yo sigo hablando y no me han venido a detener, estoy en democracia. O sea, yo podría decir eso, sí. Que porque no me han matado ahorita, no hay autoritarismo. O sea, eso no es así. Autoritarismo, desde nuestra óptica, es en la forma en que está gobernando en este momento Nuevas Ideas y el gobierno, sin respetar la Constitución, sin respetar las leyes, sin respetar a la oposición política, sin participación ciudadana, sin transparencia. Todo eso, y no es el punto acá ponerse a definir autoritarismo, pero todos esos elementos son los que configuran autoritarismo. Ahí está esa declaración que te decía, sí, para respaldar un poco el comentario. Y con este tema, yo creo que es importante mencionarle a la ciudadanía que hay dos fases en el tema de considerar o no si hay una afectación a la democracia. Una es el origen de la legitimidad de los funcionarios, es decir, de cuando se nombran o se eligen. Si en ese momento se dieron condiciones democráticas o no, eso es lo que se evalúa. Y luego se evalúa cómo ejercen el poder estas autoridades electas. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cómo me eligen, cómo llego al poder, cómo accedo al poder, y otra cosa es cómo lo ejerzo. Entonces, lo que decía el procurador en una primera parte tiene razón, en el sentido de el acceso al poder se dio por las vías democráticas, se respetó el resultado electoral, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Ahí podemos decir, somos una democracia electoral, ¿sí? Somos una democracia electoral, hasta ahí estamos bien. Pero donde hay una afectación a la democracia, en un sentido amplio, no en un sentido restringido, porque podemos restringir, y eso es indebido, restringir la democracia que haya en elecciones, como lo hizo el procurador, y eso es indebido, pero en un sentido amplio de democracia, ahí es donde está la afectación, en cómo están gobernando. Esa es la afectación. No quiere decir que porque gobiernen mal, gobiernan autoritariamente, no están legitimados democráticamente. Sí, estaban legitimados. Bueno, aunque él me aclaró por cuestiones de equilibrio en términos de la mención que hago de él me aclaró que también era una persona que no tenía comunicación, pues obviamente estaba colocando puntos que eran incómodos también para el gobierno y que no tenía precisamente ese beneplácito, por decirlo así, ¿verdad? No, claro, pero digamos, refiriéndonos... Algo tirándole así como decimos en ciencias políticas, ¿verdad? Elevar la conciencia crítica de alguien. O sea, ¿no? pero digamos, esa declaración que es la que retoman precisamente personeros del gobierno de Nuevas Ideas, hay que decirle a la población que es incompleto pensar así. O sea, el punto es... El procurador es incompleto. Ese planteamiento es incompleto. Es incompleto. O sea, ¿por qué? Porque si hay democracia electoral, nadie lo niega, hay elecciones, que no sabemos en 2024 qué condiciones vamos a tener para las elecciones, porque ese es otro punto. ¿Qué condiciones vamos a tener? Si van a ser elecciones libres, competitivas. O sea, ahí hay un tema que discutir. Pero, digamos, 2019 y 2021 han sido elecciones libres, ¿sí? Pero el problema y la afectación a la democracia no se ha dado con las elecciones, sino que cómo han ejercido el poder. El golpe de Estado del 1 de mayo es la muestra más clara del golpe a la democracia, a la afectación democrática que hemos tenido. Y eso es, digamos, algo que no se puede de ninguna manera soslayar, que se puede obviar. Ese es el golpe. Entonces, por lo tanto, sí hay una afectación a la democracia con el ejercicio actual de poder. Ok, entonces la participación activa, digamos, de esta marcha busca denunciar, demandar todo este tipo de situaciones, ¿no? E incluso hemos visto a jueces, algunos jueces participar de ellas. Claro, es que las afectaciones que se están dando
aunque tal vez muchas personas no las consideren así o no las vean, o no las sientan, están tocando a diferentes sectores que, digo, al final quien va a tener los efectos negativos es la población. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha dado a conocer por los medios de comunicación? Caso de 2 jueces que han sido, según los medios, han sido afectados en su estabilidad laboral y han sido trasladados a otros tribunales porque no resolvieron casos que tenían involucrados a personeros del régimen, ¿ya? Porque no resolvieron como querían. El caso de la demanda infundada de la diputada Marcela Pineda contra Yanet Aguilar, porque el tribunal resolvió no admitir la demanda. Según la noticia periodística, ya fue separada del cargo y fue trasladada a otro tribunal. Conocimos ayer o antier, no me acuerdo, otro que se me ha olvidado el caso, que también hubo una resolución y que fue separado, fue movido, no me recuerdo, se me ha olvidado en este momento. Pero el punto es de que eso, al final, lo que va a terminar afectando es a la ciudadanía, que el día de mañana acuda a una instancia judicial y le resuelvan a favor los jueces, pero estos jueces al final puedan ser trasladados y su caso pueda ser revocado y de nuevo usted esté en el problema, o al contrario, que los jueces al presentar usted su caso no le admitan, no le den el trámite debido o no le resuelvan conforme a derecho porque tienen miedo de ser trasladados. Entonces, al final, ¿quién es el afectado? Es el ciudadano, la ciudadana que va, en este caso, a acudir al órgano judicial. Entonces, por eso digo, hay afectaciones a diversos niveles. Por ejemplo, esto que planteo de los jueces son los que están afectados o ya salieron afectados, pero al final es la ciudadanía la que tiene el problema al tener un órgano judicial temeroso o cooptado por el órgano ejecutivo. Ok, voy a una pausa más. Cuando regresemos, el abordaje de otros temas que sin duda alguna están ahí, vigentes en el marco de lo que significa esta efeméride que conmemora el fin del conflicto armado, desde luego, y el paso a un nuevo escenario de país, que son los puntos en discusión hoy en día. 7:44, vamos a una pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, hay muchos aspectos que tienen que ver y rodean todo este tema de la conmemoración de los acuerdos de paz, que si bien es cierto nos hemos entretenido, es precisamente para ver el entorno en cómo se está generando toda la situación en la que se han visto, desde luego, tratado a lo largo de lo que ha sido en años anteriores y lo que ahora ha pasado en la Asamblea Legislativa con la derogación de este decreto. Lo cierto es que el caso jesuita también abre un hito más allá de lo que podría ser en la Asamblea Legislativa acompañar con la aprobación de una comisión especial que investigue crímenes de guerra, ¿verdad? Que es otro elemento que también está ahí subyacente a lo que estamos tratando esta mañana en el programa, Eduardo. Yo creo que sobre eso, Ernesto, habría que decir algo. A mi parecer, al igual que en las legislaturas anteriores, esta legislatura está abusando de la figura de las comisiones especiales. ¿Ya? Estos temas de crímenes de guerra tendría que ser la Fiscalía la que investigue, ¿sí? Y no una comisión legislativa. La Fiscalía es la que tiene que investigar. Recordemos que ya tenemos, si no me recuerdo, 1 o 2 sentencias de la Corte Interamericana que abordan los crímenes de la guerra y ordena al Estado investigar estos crímenes y obviamente proceder judicialmente contra los responsables. Eso ya lo dice la Corte Interamericana. Como digo, no recuerdo si son 2 o 3 sentencias sobre este tema. Entonces, ¿para qué crear una comisión especial para eso? Si ya tenemos el informe de la Comisión de la Verdad, que está suficientemente, digamos, señalados quiénes son responsables de qué crímenes. Sin embargo, ese tema del informe de la Comisión de la Verdad, perdón que te interrumpa, sí. Pero estamos en una conversación más abierta en esto.
dicen de que no tiene el efecto de credibilidad que debería de tener, pues hay testigos que en algún momento dicen que hubo manoseo alrededor de todo este informe, y eso lo puedes ver Claro. tú en el devenir de muchas cosas. Sí, pero por lo general son personas, los que yo he escuchado, son personas vinculadas al alto mando del ejército, las que desacreditan la Comisión de la Verdad. Pero igual, creo yo que hay organizaciones que han trabajado... Bueno, de ambos bandos, Sí. de ambos compareceres, diríamos, que es lo más correcto, ¿no? Sí, o sea, cuando les conviene desacreditan, cuando les es favorable, pues señalan de que tiene razón la Comisión de la Verdad. Pero el punto, Ernesto, es que creo yo que hay organizaciones también que han recopilado suficiente información, documentación, para que se puedan seguir investigando o judicializando ya a estas alturas de la historia los casos de la guerra. O sea, eso ya creo que no se necesita una comisión especial, porque a mi juicio la comisión especial lo que va a hacer es otro show de los que ya nos tiene acostumbrado la Asamblea, para tener sentado a personeros vinculados a partidos políticos y descargar sobre ellos pues toda una serie de ataques que, como digo, eso se debería resolver en los tribunales de justicia, no ahí en un circo que pueda armar la Asamblea Legislativa para deslegitimar personas. Como digo, no estamos en contra, no estoy en contra de que se juzguen a estas personas, pero que se haga el debido proceso y en la instancia correspondiente. Mira, esto también se da, digamos, en un dilema, ¿verdad? Yo le hice la pregunta al presidente del Congreso, que también estuvo con este servidor el día de ayer, sobre un tuit en el que posteaba la declaración sobre la existencia o el desaparecimiento posible, o al menos la interpretación. Mira, esa es una interpretación. Lo que nosotros hemos dicho es que, y aclaraba él de que en su momento no es la Asamblea Legislativa quien estaría desapareciendo a partidos que tradicionalmente han estado gobernando el país, decía él. Es más, es la misma población que ya lo ha hecho en las urnas. Esto es con relación a unas declaraciones en las que, por ejemplo, también se sumaba el jefe de fracción de Nuevas Ideas y decía: feliz año nuevo, Arena y FMLN estén listos para lo que viene, ¿no? Sí, uno puede leer entre líneas y ahí hay obviamente una amenaza contra estos dos partidos, ¿verdad? Aunque lo han aclarado. Por eso te decía yo. No, claro, Él o sea, me decía... Solo remitiéndonos al texto de al los hecho tweets, de... Sí. sin tomar en cuenta las aclaraciones. O sea, eso es lo que puede entender fácilmente a partir de ese texto. Ahora, como lo decía el presidente de la Asamblea Legislativa, pues obviamente es el Tribunal Supremo Electoral al que quien les corresponde realizar ese procedimiento si se iniciara, pero no hay que perder de vista que también la Asamblea Legislativa puede hacer reformas que guste a efecto de facilitar la cancelación de partidos políticos. O sea, eso tampoco hay que ser inocentes creyendo de que no lo puede hacer la Asamblea Legislativa. Ya lo han demostrado, pueden hacer lo que se les antoje. Entonces, no estaría raro pues que pueda concretarse esto, pues no sé, pero el punto es de que ya estamos en una etapa, y solo quería retomar eso, Ernesto, ya donde se está calentando el ambiente previo a la elección 2024. Pauta precisamente para lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es tu expectativa con relación a este año? Llevamos apenas 12 días del nuevo año, 22. ¿Cuál es tu expectativa desde el punto de vista de todos estos elementos que esbozan un balance de país, ¿verdad? Desde tu perspectiva, ¿verdad? Yo lo que espero es que este año sea el año de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Que la ciudadanía se asuma como sujeto de derecho y exija a los gobernantes que gobiernen bien. Porque ese es el punto, Ernesto. O sea, aquí no es estar en contra de nuevas ideas o del gobierno por deporte, sino que porque no están gobernando bien. Ese es el tema. Y en esa medida, yo lo que espero es que la ciudadanía logre articularse y fortalecerse al punto de tener la fuerza para exigir que se hagan bien las cosas. Eso creo yo que es mi principal expectativa, que la ciudadanía logre esa unión. Lo segundo, yo esperaría que, en función del sistema democrático,
la oposición se logre recomponer, se logre sanear y logre fortalecerse de cara al proceso electoral 2024. ¿Cuál es su valoración con relación digamos, al papel que está jugando, que yo creo que no hay mucho margen porque no tienen la cantidad necesaria, hegemónica o predominante para tomar decisiones del estamento político legislativo? ¿Cuál es tu valoración del papel de los partidos políticos que representan la oposición en el país? Bueno, en primer lugar, tienen el número de diputados que la población les dio, ¿verdad? O sea, ese es el apoyo popular que tienen. Y ese apoyo popular significa que no tienen la capacidad de incidir en la aprobación de leyes o nombramientos de funcionarios. O sea, ¿ya? Y en esa medida que no tienen esa capacidad, pues se ve limitada las posibilidades de, lo voy a decir de esta manera, de mostrarse a la población, ¿ya? No tienen esa posibilidad, porque aparte que el aparato comunicacional del gobierno los tiene anulados, o sea, no se ve comunicación de los partidos, pero también sus iniciativas no tienen la mínima posibilidad de tener un resultado positivo, es decir, que se aprueben. Y si a esto le sumamos que han creado esta dirección de obras municipales que, aparte de ser inconstitucional, le quita, digamos, esa posibilidad a la oposición de exhibir obras y de decir, mire, esto es lo que estamos haciendo por el municipio. Entonces, lo que deja es una oposición sin muchas ventanas para mostrar su valía, mostrar lo que puede hacer. Entonces, eso ya es un escenario complicado para la oposición, que le demanda creatividad de cómo mostrar a la ciudadanía que ha cambiado o lo que sea. Pues, por el papel contestatario que han tenido la oposición, obviamente, que es parte de su rol en términos, digamos, específicos, aunque en general deben de ser aportativos, denuncian mucho la persecución política, y creo que también iba en consonancia de lo que conversábamos anteriormente. Tú has sido un, digamos, crítico de algunas políticas, como también creo que te ha caracterizado ser bastante ecuánime a la hora de hacer evaluaciones. ¿Te consideras un perseguido político? No, yo de momento no, de momento. ¿Verdad? O sea, más allá de que en redes sociales hasta el mismo presidente lo tergiversa lo que uno dice, ¿verdad? Pero eso creo yo que no da la categoría de persecución política. O sea, te digo esto porque también en el contexto de la evaluación que estamos haciendo son expresiones que he escuchado, ¿verdad? Incluso hasta de persecución religiosa. Lo que sí creo es que las organizaciones sí han sido perseguidas políticamente con el intento de la ley de agentes extranjeros. Ahí sí podríamos que por cierto, no está todavía, digamos, en veremos, ¿no? Sí, no. Y estaba lista, me decía la diputada. Sí, no, si es que está para ser aprobada. Haciendo el símil, es la bala en la recámara, ¿verdad? Lista para ser disparada. Ahí sí creo yo que podríamos mencionar persecución política contra las organizaciones. Ya el querer aprobar este tipo de legislaciones que, como ya lo han dicho, lo que buscan es callar la voz de las organizaciones. Eduardo, te agradezco que nos hayas permitido, como siempre, tener el tiempo de parte tuya para poder hacer los análisis pertinentes y las lecturas de los momentos coyunturales que vive el país en materia política, en materia social. Gracias por habernos acompañado. No, siempre a las órdenes, Ernesto, y gracias por la invitación. Bueno, gracias. Vamos desde luego a despedirnos como programa, no sin antes invitarles a que continúe con nuestra programación. Viene la energía en un 100% elevada para que usted pase una buena mañana. Por supuesto, aquí está Arriba Mi Gente, ya listo para que usted pase muy entretenido, muy informado y por supuesto muy alegre. Vamos desde luego a despedirnos. Gracias como siempre, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lidamos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.